Bien, amigos, ya son exactamente las 10 de la mañana con casi 5 minutos ya, dándole, por supuesto, la bienvenida a este espacio como es ¿Para qué te levantaste hoy día? Yo creo que hay que levantarse porque ya hay para andar mejor, ¿cierto? Para que nos oriente Julio, para tener mejor ánimo. Oriente, por favor, hoy día a la Cecilia y ya anda, todos estos días, pero te llegó bien, llegó hasta se chasconeó recién con un tema. Entonces estaba relajado. Entonces, para andar mejor, para andar bien, ¿ya? Así que le damos la bienvenida a Julio hoy día que está con nosotros. Julio, ¿ah? Así es. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Luis. Gusto de tenerte de vuelta acá en el programa. Hola, Ceci. Buen día. Hola, Nico, también. Obvio. Sí, aquí, bueno, algunos de ustedes quizás también están viviendo la experiencia de todavía tener a los niños en la casa con las vacaciones. Así que ha estado difícil el tema de las levantadas, sobre todo porque ellos se despiertan más tarde. Y bueno, acá con un nuevo programa muy especial en realidad, porque ayer estábamos grabando el podcast, tuve una invitada, que es justamente la persona que nos auspicia el programa, que es Last. Aprovecho justamente de agradecer a los auspiciadores. Ahora, esta vez voy a partir de atrás para adelante. Yeah. Vamos a agradecerle a Last, porque sigue siendo un producto que tiene que ver con algo profesional en tu casa, un producto de calidad. Es darse un lujo, pero un lujo que tiene su contribución. El pelo te queda mejor, hay para distintos tipos, así que Last, recuerden, un buen producto profesional para su casa. También recordar a Frutilimpio, que lo tenemos acá al frente, y hoy día, después del programa, me voy directo a buscar los pañales que les dije el programa anterior. Pensé que no estaban porque no los vi, le dije a Mariana y me dice, pero Julio, si los pañales estaban allá abajo, estaban guardados en una caja, así que hoy día voy sí o sí porque ya se me estaban acabando. Y no solamente tienen pañales, sino que también tienen otros productos. Aproveché de comprar un cubre cama, cubre colchón, que es un pañal también, y tienen otros productos de limpieza, de higiene. Y recuerden, llegó Frutilimpio y tu casa brilló. También quiero recordar el restaurante Conejo Blanco. Hace rato que les vengo diciendo que tienen muy buenos precios, está agarrando cada vez más fama, es un lugar para ir a entretenerse, para todos en el día, en la noche, pueden ir a tomar desayuno, almorzar por muy buenos precios. Acuérdense que está en Avenida Filippi 1175. Y por último, pero también siendo el primero que nos comenzó a auspiciar el programa Comercial Agrícola La Excelencia, yo hoy día en la tarde, después de acompañar, o bueno, entre medio en realidad, acompañar a mi hija al ballet en Yanquihue, voy para allá directamente a abastecerme de fruta y verdura. Recuerden que el camión llega los lunes y los jueves. Don Uve también aparece ahí en las redes sociales motivando a que la gente vaya a comprar productos de calidad. Así que muchas gracias a estos 4 auspiciadores por un nuevo programa que tenemos hoy. Qué bueno. La idea es que hoy día vamos a... ¿De qué tema va a ser hoy día? Tan importante de cada miércoles, la verdad. ¿Eh? Sí, hoy día... ¿Qué tema tenemos hoy día? Hoy día, Luis, tenemos un tema que es bien significativo, como les decía antes, porque el programa anterior estábamos hablando de cerrar etapas, cerrar ciclos, pensando en que terminaba el primer semestre, quizá yo tuve muchos sueños y me dije en algún minuto, voy a este año sí o sí a cumplir con esto, me propuse tal cosa y no me di cuenta, pasó la mitad del año y aquí estoy nuevamente sin partir. Entonces hoy día vamos a hablar de cómo parto. O sea, la pregunta es, ¿cómo comienzo de nuevo? Ya. ¿Y cómo lo hago? Porque yo puedo tener ganas de partir de nuevo, o puedo no tener ganas de partir de nuevo. Quizás estoy cansado en esta época del año, no sé cómo están ustedes, Ceci, Luis, Nico, pero yo... No, yo estoy con una energía increíble, estoy pero maravilloso, cada día. Yo estoy agotado. ¿Estás agotado? Sí, estoy cansado. No, sí, porque... yo estoy cansado, estoy agotado. Sí, se cansa uno. Porque cuando uno hace cosas, y cuando uno realmente va cumpliendo los objetivos, está ese cansancio positivo, o sea, ese cansancio de que tiene una sensación de logro, en donde tú dices... Qué rico, pero estoy agotado. O sea, no es que no tenga ganas, sino que en el fondo estoy cansado, pero quiero seguir avanzando. Que es una sensación muy distinta a estar cansado y no hacer nada. O sea, por ejemplo, es muy depresivo el no hacer nada. Y eso te cansa aún más. Claro. O sea, dicho de otra manera, lo que menos te cansa es hacer cosas. Es paradójico lo que les estoy comentando, pero de alguna manera el comenzar, el hacerse cargo es muy importante. Por ejemplo, los días lunes, en este mismo programa, en
en una de las partes de la mañana. Una sección. En la sección, gracias Ceci, se habla de el lunes comienzo, ¿cierto? Ujú. Yo acá estoy apuntando a que cualquier momento es bueno para partir. O sea, gente que ya quedó agotada, dijo, hasta acá nomás llego, que tengo cierto límite, aquí es donde pongo el punto sobre la I y aquí parto. Entonces, a esa pregunta, a ese foco es lo que estoy apuntando hoy e invitando a la gente a que se comunique al más 569-4850-1574 para que haga sus preguntas, para que reflexione con nosotros, para que vea cómo parto de nuevo, porque puede que le interese este tema, pero no tengo idea cómo hacerlo. Entonces, de alguna manera, hoy vamos a hablar de eso, de experiencias de cuándo comenzaron de nuevo, cómo partieron y cómo lo hicieron, porque me puede servir la experiencia de otro, me puede interesar. O sea, yo estaba pa'l gato, estaba mal, estaba deprimido, pero eso no significa que no podía partir, sino que todo lo contrario. Normalmente, cuando uno parte de nuevo, es parte de una crisis. Es parte de algo malo que pasó, es parte de algo muchas veces involuntario. ¿Con qué conectaste, Luis? ¿Qué sentiste cuando dije eso? Es que lo que pasa es que, a ver, yo creo que para una persona, cuando está luchando y logra su objetivo, está bien. De pronto empieza el quiebre en ese mismo camino, digamos, y se siente derrotado y cuesta mucho levantarse. Porque pasa que desconfía, pero hoy estuve arriba, ¿y por qué me cuesta ahora? ¿Qué pasó conmigo? ¿Y sabe qué más? No hay más, ahí lo voy a largar la baranda y empieza el problema de no hacer nada y hundirse cada día más. Entonces yo creo que cuando uno dice en la radio, usted levántese, siempre decimos en la radio, levántase, pues, si hay que sacudirse como el perro no está mojado, se sacude y el perro sigue. Pero hay que estar en el zapato a veces, de repente, porque cuesta mucho. Y la gente empieza a perder su confianza en sí mismo, creo yo. Sí. De hecho, ¿O no? sí. Que le cuesta mucho levantarse cuando... Sí, pero que usted es fácil, sí que se levante. Pero si yo claro, pero estoy derrotado. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Yo ahí, por ejemplo, ocupo el dicho, pareces perro mojado bajo la lluvia, solo, abandonado, triste. O sea, ya no puede ser más trágico. Sin embargo, efectivamente, uno puede levantarse y el que se siente derrotado probablemente va a buscar una excusa externa. No, es que para ti es fácil. Claro. Pero claro, en realidad lo que se está diciendo a sí mismo es no quiero. Ayer en el podcast, como les decía anteriormente, hablábamos de una paciente que se sentía en un hoyo. Y yo en la consulta le dije, yo creo que tú te quieres quedar ahí. Por eso tienes problemas, porque no quieres salir. O sea, Ceci, Luis, Nico se enojó conmigo. O sea, llegó, terminó la sesión, yo jamás la había visto con esa actitud. Pero la sesión siguiente me dijo, gracias Julio. Gracias porque nadie me había dicho esto y tiene razón. Efectivamente estaba cómoda ahí, en el oscuro. Pero ahora quiero salir. Claro. Oye, y importante en el caso, eso, ¿eh? Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que me resuena mucho el tema de la gente que cuando se siente mal se quiere quedar un tiempo ahí. Eso Así es bueno, porque me imagino que igual da tiempo para la reflexión. O sea, yo sí, efectivamente, Ceci, yo lo veo de esta manera. Pero te enferma, yo creo. Es que depende, porque a veces, por ejemplo, a mí me pasa que si estoy enojado, quiero quedarme un rato enojado. Claro. Oye, pero Julio, córtala, pues, si ya... Espérame, quiero todavía estar un rato más enojado porque uno va procesando la información. Cada uno tiene distintos ritmos, distintas comprensiones, pero efectivamente lo importante es salir para no enfermarse. Es lo mismo que estamos hablando de la lluvia. Si yo me quedo mucho rato mojado, si tengo niños y los niños están con los calcetines empapados, con los zapatos que ya estilan el agua, probablemente se va a enfermar. Entonces, acá lo que se trata es, miren, voy a ocupar este ejemplo que puede servir para entenderlo mejor. En el amor, una de las frases que puede ayudar mucho es, si te sientes bien, quédate ahí. Si te sientes cómodo, si te sientes querido, ese es el lugar. Pero, como les decía anteriormente, en el opuesto, si no me siento cómodo, si me siento herido, si me siento frustrado, ¿para qué me voy a quedar más tiempo ahí? El problema no es estar en el lugar, sino que el tema tiene que ver con la cantidad de tiempo, porque el tiempo es lo valioso. Eso es lo que me hace que de alguna manera yo pueda comenzar de nuevo, yo pueda agarrar fuerza. Yo necesito tiempo, necesito ganas, necesito energía. Por eso uno habla de recargar las pilas, algunos con el sol, otro con un buen amigo,
otro con tiempo, otro con descanso, etc. Hay distintas realidades y lo importante acá es que vayamos aprendiendo que lo bueno y lo malo me hace estigmatizar, me hace ponerme en un lugar en donde me va a costar aún más salir. Yo prefiero recomendarle a la gente que más allá de pensar en qué es bueno o malo, pensar para qué me sirve. Entonces, voy a poner un ejemplo. Me echaron del trabajo. Uy, qué mal, ¿qué voy a hacer? Depende. Pensemos para qué me echaron del trabajo. ¿Qué estaba haciendo que en el trabajo no me querían más? Voy a contar una historia cortita, pero creo que puede ayudar mucho a entender esto. Hay una historia hindú, budista, Medio Oriente, quedémonos por allá, que decía, ya, imagínense que está Luis y estoy yo. Entonces yo tengo un caballo y Luis me dice, oye Julio, qué afortunado que eres, tenía un caballo. Y yo te digo, no sé, pues Luis, depende. Y resulta que el caballo el día siguiente se me va. Y Luis me dice, pucha Julio, tenías razón, ya no tenéis caballo, ya no tenéis la suerte. Y yo le digo, no sé, pues, veamos qué pasa. Al día siguiente me aparecen 6 caballos, 5 salvajes con el caballo que supuestamente era mío. Y Lucho me dice, oye, te pasaste, ahora sí querías rico. Y yo le digo, veamos. A la semana resulta que mi hijo se sube al caballo y se cae y se quiebra una pata. Y Lucho me dice, uy, qué mala pata, fregaste. Le digo, no sé, pues, veamos. A la semana entra, imagínense, vamos a imaginar, entran en guerra Puerto Octay contra Frutillar por un convenio deportivo. Y llaman a todos los deportistas de la región, pero a mi hijo no lo pueden llamar porque está con la pata quebrada, po. Entonces Lucho me dice, oye, qué suerte, se llevaron a mi hijo, pero tú estás con el tuyo. No sé, lo voy a decir yo. Depende. Bueno, y así puedo continuar eternamente. Entonces vuelvo a recordar, más allá de lo bueno o lo malo, depende. Depende de cómo hablemos la situación. Ceci, ¿cómo vas tú con lo que estamos hablando? Con esto de comenzar de nuevo, con ver cómo interpretamos las cosas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo me quedo un poquito en la pregunta que hacíamos hace un rato atrás respecto a cuando la gente dice yo me siento en un hoyo. Yo creo que muchas personas hemos coincidido con gente que dice yo me siento estancada, y sobre todo a mí me ha pasado mucho con mujeres, decir, sabes que yo me quedé estancada. Y sobre todo con el tema de la crianza de los niños. Hay mucha mujer que siente que se quedó estancada por el tema de la crianza de los niños y que hoy día se ha transformado un poco esa visión diciendo, oye, yo tengo suerte de poder quedarme con mi hijo en la casa, ¿cierto? Pero, como dices tú, me da la impresión de que uno entra como una especie de camino de comodidad, ¿cierto? Absolutamente. Donde no sales en mucho tiempo y donde comienzan a aparecer más las trabas que los beneficios y es difícil ver cuándo tienes que finalmente salir de ese ciclo. Se me ponen los pelos de punta con lo que estáis diciendo porque me da miedo esa situación, porque esos niños te van a preguntar después, ¿y mamá? ¿Y tú qué hiciste en tu vida? No, es que yo me dediqué a cuidarte. Entonces el niño va a asociar que cuando tenga alguna necesidad o algún problema, hay que quedarse en la casa. Hay que quedarse ahí. En cambio es distinto que alguien le diga, no, Dios, mira, me hubiera encantado haberme quedado contigo, pero tenía que trabajar. Tenía que sustentar la casa, tenía que hacerme cargo. Y no solamente eso, me hacía bien ir a trabajar. En el podcast, por ejemplo, que hablábamos ayer, la Nicole, que era la invitada del programa, contaba que se le había muerto una guagua en el embarazo, a los pocos meses. Y su jefe, a los días, le dijo, tienes que volver a trabajar. Ella estaba indignadísima, ¿cómo es posible? Que mi jefe es poco empático, ¿cómo no se pone en mi lugar? Y después terminó ese día y dijo, esto es lo mejor que me podría haber pasado. Porque me sacó de donde yo estaba, de mi zona de comodidad, para recordarme que la vida continúa. Entonces, volviendo a esta misma pregunta de cuando yo me siento en un hoyo, cuando no quiero, creo que podría ser adecuado, incluso necesario, quedarse un rato. Oye, pero, ¿y qué pero pasa un si rato. hay alguien que, por ejemplo, no identifica que está que no identifica que está en el hoyo? Eso pasa, yo me imagino igual. ¿Qué estás pensando tú? ¿Tenía algún ejemplo que...? No, la verdad es que no, pero desde el mismo punto, desde que, como te digo, yo creo que hay gente que no asimila que está en ese lugar. Yo creo que hay mucha. Por el tema ¿cierto? de la comodidad, ¿cierto? Uno, claro, quizás tú dices no tiene a lo mejor grandes comodidades dentro de ese lugar,
pero es su lugar seguro, se vuelve su lugar seguro dentro de la misma tormenta. De hecho, ya voy a pasar al tiro a la palabra a Luis, que estaba sintiendo con la cabeza. Yo creo que miren lo que voy a decir, es una brutalidad, pero lo peligroso justamente es estar en la zona de comodidad. Porque me quiero quedar ahí. Está calentito, está rico. A mí, por ejemplo, me dicen muchas veces, pero Julio, ¿por qué no ocupáis polerón o por qué no te ponías una chaqueta si hace frío? Entonces yo le digo de vuelta, para ti hace frío. Pero para mí es recordar que estoy viviendo. Es sentir valga la redundancia, el frío. A mí me gusta esa sensación, me gusta sentirme vivo. De hecho, ¿para qué me levanto? Yo todos los días me levanto para conectar con ver feliz a la gente. Y aquí me refiero con ver feliz a la gente, ver a la gente haciendo cosas. No quedándose en la zona de comodidad, sino que buscando alternativas, inventándose, creando realidades para que tengamos un mundo mejor. ¿Para qué me levanté puntualmente hoy? Uno podría decir, ¿por qué me levanté? Para venir a hacer el programa. Pero ¿para qué me levanté? Nuevamente, para ver a la gente haciendo cosas, buscando su felicidad, buscando su propio camino. Entonces, de alguna manera, tenemos que salir de la zona de confort para que nuestra zona de confort sea el salir constantemente. Con esto no me refiero al opuesto de ir a arriesgarme todo el tiempo y renunciar a mis trabajos, terminar relaciones de pareja, mandar a todo a la punta del cerro para vivir la vida. No, eso se llama libertinaje. Eso es otra cosa. Esto es más bien libertad, tiene que ver con la capacidad de elegir y con la sensación de que, chuta, si estoy cómodo, es un buen momento para arriesgarme a hacer tal proyecto, o es un buen momento para acordarme que hay otras personas que quizás pueden necesitar mi sabiduría. Tiene que ver con eso. ¿Cómo va, Luis, con la reflexión? Mire, fíjate que, el tema de hoy día es muy bueno, fíjate, como todos los otros temas también, que son todos importantes. La verdad es que de pronto yo, dentro de mi ignorancia, yo digo, es importante que, como tú bien dices, te mojes, caigas al hoyo y vuelvas a caer, si puedes, 1, 2, 3 veces, si cae en la misma condición. Y tú dices, claro, hay que detenerse un ratito. Yo creo que sí. Es muy importante el tema que tú tocaste, reflexionar un poquito por qué estoy acá. Pero que yo, antes que yo caiga, yo era activo. Yo tenía mis éxitos conforme a mi capacidad, a mi fuerza, a mi voluntad. Era exitoso. A tu sacrificio. A mi sacrificio. Yo era exitoso en ese sentido. Entonces, es bueno que tú, en caso mío, es bueno que yo vuelva atrás, caiga un poco, pero no quedarse. Lo que tú dices, no quedarse, porque... No quedarse tanto tiempo. Claro, porque te vas a enfermar, creo yo. Y dentro de la depresión, es probable. Dentro de la soledad, ¿ya? Y te vas hundiendo. Entonces, yo siempre he dicho en la radio, mis años que llevo de radio, hay que levantarse. Había un señor que, cortito te lo veo, había un millonario que miraba todos los días en la calle a un barrendero, y el barrendero cantaba, saltaba y trabajaba feliz. Y feliz. Y el hombre con plata, que tenía todo, lo miraba a la ventana. Y mandó un día a buscar a su empleado, le dijo, creo que venga, me lleves afuera. Ya, jefe, le pescaron para afuera. Y llega y le dice a él, yo daría todo, amigo mío. El rico le dijo, yo daría todo darte todo para que yo sea como tú eres feliz. Y él le dice, ¿usted tiene todo? El barrendero le dice al millonario, usted tiene todo, pero no es feliz. ¿Por qué no es feliz? Porque usted no quiere ser feliz. Simplemente, usted se está hundiendo en su riqueza y no es feliz. Entonces, ¿y qué tengo que hacer? Él le preguntó, ¿y qué tengo que hacer para que yo sea feliz? Bueno, le dijo, usted tiene vida, anda firmado en 3 pies, yo tengo 2, anda con bastón. Podría ser más feliz porque tiene 3 pies, yo tengo 2. Y el hombre empezó a reflexionar. El rico, claro, tiene razón, pues si con las cosas más simples yo puedo ser feliz. Y puedo levantarme cuando yo quiera. Porque si yo no quiero, aunque tenga la riqueza, o esté en la pobreza, si yo no quiero ser feliz o no quiero salir adelante, yo creo que es un tema mío. Así es un tema de actitud. Creo yo, actitud. Muy, muy linda historia, muy motivadora. Y... ¿Te fijas? ¿Sí? Eso siempre lo he tomado en cuenta yo. El tener cosas, sí, de hecho me llega al alma, porque tener cosas no es sinónimo de felicidad, no es sinónimo de riqueza, al contrario. Yo creo que la riqueza tiene que ver con una actitud de vida, tiene que ver con una disposición, tiene que ver con una inteligencia emocional, más allá de lo que tú tengas materialmente o tu capacidad de poder adquirir cosas.
Sí, y hay un tema que también tocaste, lo del tema de la enfermedad. Nuevamente, creemos que cuando nos pasan cosas y nos enfermamos estamos mal. La enfermedad es un llamado de atención que te hace el cuerpo para decirte tienes que parar y hacerte cargo de lo que está ocurriendo. Exacto, creo que sí, es verdad. Eso. Sí. Creo que con lo que hemos hablado podemos ir a una pausa. Vamos a un tema, ¿sí? ¿Te eso, parece? Antes de irnos a la pausa, chicos, vamos a escuchar un audio. Que nos envió Perfecto. una auditora. ¿Ya? Porque no hay mejor ejemplo que la historia de alguien que le ha tocado pasar estas cosas. Así tal cual. ¿Ya? Así que vamos a escuchar el audio de una auditora. Le agradecemos desde ya, ¿cierto? Gracias. Su mensajito. Lo vamos a escuchar Así y nos es. vamos a ir a la canción. Ok. ¿Parece? Ya, a ver. Me hace tan conocida la historia que ustedes están diciendo en este minuto de cómo salir o de cómo no quedarse estancada uno. A mí me pasó una situación hace muchos años atrás donde se vino todo encima de una. Éramos una familia bien constituida, nos amábamos, nos queríamos y todo, pero llegó un momento en que surgió de que nos tuvimos que separar como pareja. Me quedé con mis 2 hijos de la noche a la mañana. Tuve que reinventarme y seguir trabajando, no había trabajo, las cosas se me venían encima, mi hijo se me estaba yendo por un camino de drogas y yo sola, enfrentándome a esta situación sola. Llegó un minuto en que nos entraron a robar a la casa, la situación con mi pareja era muy difícil, la situación con mi hijo era muy difícil. Nos cortaron la luz, nos cortaron el agua, o sea, era una tras otra. Hasta que un día, 24 de diciembre, nos entraron a robar a la casa. Nos robaron todo. Y llegó un minuto en que me senté en mi cama y yo dije, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Qué quieres más de mí? Y lloré. De repente dije, no puedo seguir quedándome aquí llorando y lamentándome de lo que me está pasando, sino que yo tengo que llegar porque tengo 2 hijos que sacar adelante. Me lavé la cara, fui al baño, me lavé la cara y dije, no, tengo que reinventarme porque no puedo quedarme acá. Y aquí estoy, con mis hijos ya grandes, con una vida, gracias a Dios, con salud, con vida, con ellos ya su vida resuelta, con trabajo, con salud, que es lo más importante. Y mirando para adelante, ¿cómo se dice? Pues echándole para adelante. Costó muchísimo. Pero había muchas personas que me decían, oye, pero si no voy a poder. Y yo decía, no, pues yo sí puedo porque yo soy una mujer fuerte y no porque me pasen estas cosas, no. Era como el caballo que lo metieron a un hoyo y le seguían poniendo tierra. Y el cuanto más tierra le ponían, iba como subiendo hasta que logró salir del hoyo. Así me sentía y esa historia en el fondo me ayudó como para salir adelante. Y escucharlo a ustedes ahora y decir, y me miro a donde yo estoy y digo, wow, ¿cómo salí de esto? Así que gracias por el programa, es muy, muy bueno, nos ayuda mucho y nos enseña a no trabarnos y a no quedarnos marcando el paso, como se dice. Ahí está la historia de una de nuestras auditoras, ¿cierto? Que está ahí, ella siempre está opinando en el programa, así que le agradecemos su historia, que sin duda es una de las historias que se repiten mucho en este país, ¿ya? Así que, chicos, nos vamos a ir a la música y al regreso vamos a estar comentando parte de este audio. Perfecto. Estamos con ustedes compartiendo ¿para qué te levantaste hoy día? Oiga, linda la historia, ¿eh? Con mucho dolor, con mucha fuerza, pero qué bueno que se levantó esta auditora, esta mamá linda, ¿eh? Así siempre es. fue. Usted respóndale, pues, amigo mío. Eso, es que estaba emocionado con lo que estáis diciendo, Luis, porque efectivamente ella nos da una historia de vida real, algo que le suele ocurrir a mucha gente cuando está en el hoyo que estábamos hablando, y ella, de alguna manera, confió en Dios, también habló que tenía hijos con los cuales hacerse cargo y salir adelante, y de alguna forma ella también tenía su fuerza propia, ella misma fue lo suficientemente inteligente para decir basta, me voy a lavar la cara, voy a intentarlo una vez más, por mucho que me hayan pasado distintas cosas, se puede, que lo hemos hablado hartas veces acá en el programa. Increíble, qué linda historia. Yo felicitarla por mi parte, decirle que ella encontró la sabiduría de vida, ella se hizo cargo, y si bien
cuando se veía muy difícil la situación, aún así salió adelante. De hecho, ahora estábamos escuchando la canción Te Recuerdo Amanda, y que se relaciona tanto la canción como varias historias de vida con cuando yo pierdo algo. En estos días han ocurrido varias muertes significativas. Yo en el programa hace un par de semanas atrás hablé de Carolina Galleguillos, que finalmente falleció hace unos días atrás, apoderada del colegio, con 2 niños, su marido Agustín. Entonces, también hay un futbolista a nivel internacional, Diogo, Sí, que son muy con su hermano, que tuvieron un accidente de autos, también murió. Él se había casado hace 11 días con la polola de toda la vida, 3 hijos. Entonces, voy a que esto de comenzar de nuevo tiene una importancia tremenda para lo que es nuestro corazón, nuestra alma, nuestra historia, y por lo mismo es importante aprender a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Entonces, acá voy a darles algunas sugerencias que se me ocurren, pueden haber algunas más, pero lo primero, que es lo importante, es hacer el duelo, si es que es necesario. ¿Ya? O sea, si yo tuve una experiencia trágica, ya sea un robo, una muerte, una situación involuntaria, estoy pensando en un despido o que me patearon o yo también tuve que terminar una relación, es importante hacer un duelo. Y el duelo tiene distintas etapas. Primero está el shock del duelo, o sea, cuando yo como que todavía no creo que fue real, como que todavía estoy ahí, como que me tuvieran que despertar, que lavar la cara, que pegarme un par de cachetazos como, oye, ya pasó. Después viene la rabia. Normalmente uno conecta con la rabia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué a mí? El por qué a mí es clásico. Y después uno conecta con la pena. Ya uno empieza a amargarse, empieza a angustiarse por lo vivido. Y en el mejor de los casos se llega a la aceptación. Entonces esa es la clave, aceptar lo vivido. O sea, yo probablemente no voy a poder cambiar el hecho. Por lo mismo, mientras antes llegue a la aceptación, más fácil me va a salir, o más fácil me va a resultar salir adelante. Y lo otro que creo que es importante para comenzar de nuevo es el aprendizaje. Una cosa es aprender y otra cosa es volver a tropezar con la misma piedra. Entonces, yo puedes que vuelva a repetir lo vivido. Acá hablo de elecciones de pareja, hablo de invertir mi tiempo en algo, en volver a insistirle a alguien con algo que yo creo que ya no... o que la gente me dice, oye, no volváis ahí, ya he vivido antes. Aprender es importante y saber reconocer eso. Entonces, cuando la Ceci decía, hay gente que no se da cuenta, efectivamente, hay gente que no se da cuenta que está en un hoyo, hay gente que no quiere salir del hoyo. Entonces, lo importante es aceptar, para los que estamos afuera, que el otro quizás va a seguir viviendo de esa manera, en un trance, en una inconsciencia, etcétera. Pero si ya estoy en una etapa en donde puedo contemplar esto y me doy cuenta, aceptar lo vivido y empezar a salir adelante haciendo cosas. Entonces, vuelvo a insistir. El punto no es caer al hoyo o quedarse en el hoyo, sino que es quedarse mucho tiempo. Tal como decía Luis, hay que levantarse, hay que hacerse cargo. ¿Cómo vamos con eso que estamos hablando hasta ahora? Mira, la verdad es que hoy día el programa ha sido un éxito también, ¿ah? ¿Por qué? Porque hemos aprendido dentro de todo lo que estamos viviendo hoy día, el mundo está tan acelerado que muchas veces nos damos cuenta que estamos, como tú bien tú dices, Julio, que estamos hundiéndonos. Pero fíjate que aquí va dicho algo, es que alguien te pase la mano. Yo te voy a pasar la mano para que te levantes, yo te voy a ayudar. Es cuando uno se mete, no es que sea por copuchento, ¿no? Pero se mete en la vida el problema, yo quiero ayudarte porque eres mi amigo, eres mi hermano, eres mi familia. Aquí está mi mano, vamos, te vas a levantar. Porque si yo fui capaz de levantarme, tú también lo puedes hacer. Pero con mi ayuda, creo yo. Es mi opinión. Es complejo lo que estoy diciendo porque efectivamente creo que una de las cosas más maravillosas que te puede ocurrir en la vida es que alguien te quiera ayudar. Claro. Y te dé la mano y te diga, oye, vamos, yo ya vi por esto, o sea, yo soy tu amigo y quiero ayudarte. Qué importante ver la mano, ¿ah, Julio? Sí. Qué importante ver el problema de la gente que está al lado. Así es. Sí, y acá, Luis, lo importante también, y creo que yo aquí daría con la clave de la situación, es confiar en mis propias capacidades. Claro. Y si yo necesito ayuda, pedirla. Porque si yo me acostumbro a que la gente me ayude, nunca voy a confiar en mí, nunca voy a creer en mí y siempre voy a estar esperando.
Si me pasa algo, voy a la IDECO. Si necesito ayuda, contacto al alcalde. Si me pasa que encuentro injusto esto, hago una manifestación. Y así suma y sigue. No voy con esto a no pedir ayuda y a solamente confiar en mí. Pero primero tengo que intentarlo. Claro. Y si es que no me resulta, bueno, vamos a tocar puertas. Hay una cosa que se ocupa mucho en el ámbito empresarial, también en el ámbito clínico, que tiene que ver con el feedback, la retroalimentación. Y la retroalimentación es algo que yo pido. Entonces, por ejemplo, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué consideras que podría ser mejor? Y la retroalimentación normalmente, en un contexto de confianza idealmente, se sugiere que tenga 3 cosas a favor y una crítica constructiva, algo a mejorar. Lo hablamos en algún capítulo anterior al respecto. Entonces, acá creo que el tema de la ayuda, primero me ayudo yo para después ayudar a otros. Cuando yo creo que necesito ayuda, primero lo intento, después pido ayuda. ¿Por qué después pido ayuda? Porque ya me di cuenta que con lo que yo creía que podía, no me es suficiente o no me ha dado resultado. Entonces, invitar a la gente a sentir y a pensar que con lo que tengo cuando yo nazco, o sea, cuando vuelvo a nacer, o sea, no cuando vuelvo a nacer, cuando nazco y quiero volver a nacer, vuelvo a confiar en lo que tengo. Vuelvo a ver, ¿con qué tengo yo? Por ejemplo, soy bueno para escuchar. Por ejemplo, soy una persona que se motiva fácilmente. Por ejemplo, que es lo que hablábamos en la pausa del programa, me enojo, pero me enojo poco rato, porque me doy cuenta que el enojo no es la clave, sino que la clave es salir adelante y superar el enojo. El enojo es la reacción. Entonces, creo que hay algo importante acá, para no marear mucho también a los que nos están escuchando, que tiene que ver con la reacción y la emoción. Entonces, una cosa es involuntaria, que es lo espontáneo, que es mi emoción al tiro cuando alguien me dice algo que no me gustó o me dieron una noticia que yo quedé para adentro. Pero otra cosa es cómo yo me hago cargo de esa emoción. Y esa es la reacción. Y eso es lo que yo puedo manejar. Ojo con la diferencia entre manejar y controlar. Ocupé la palabra manejar. Manejar significa voy a hacerlo lo mejor posible. Controlar significa yo puedo. Y acá, paradójicamente, hay veces que no necesariamente voy a poder. Entonces, vuelvo para no mezclar tantas cosas. ¿Se puede salir adelante? Sí. ¿Se puede salir del hoyo? Sí. ¿Cuándo salir del hoyo? Cuando sienta que es el momento. ¿Me puedo quedar en el hoyo un rato? Sí, me puedo quedar en el hoyo un rato. Pero me hago cargo. Y por eso invitamos a la gente, especialmente en este programa, a cómo salgo adelante, cómo vuelvo a nacer con tiempo, con ganas y ojalá lo antes posible. En la consulta, por ejemplo, la forma que yo tengo de atender, ocupamos la psicoterapia estratégica breve, que significa todas las sesiones que sean necesarias, pero en la menor cantidad de sesiones posible. Dicho de otra manera, el cambio debe ocurrir en la primera sesión o en las primeras sesiones. Si no, el cambio no va a ocurrir y yo no soy la persona indicada para ayudar a esa persona. Y tengo que tener la ética para decirle: señora, yo sé que usted confía en mí, que viene contenta para acá a mi consulta, pero no estamos logrando el cambio. No, pero es que yo estoy muy contenta, nunca me hayan escuchado tanto, pero ya llevamos 4 sesiones y usted sigue igual. Entonces, no gaste la plata en mí, no haga eso, sino que vaya a buscar otra alternativa. Entonces, yo normalmente en mis terapias el éxito está justamente porque ocurre en la primera sesión y la gente ya va con un cambio distinto, ya piensa distinto. Y eso me parece que es responsable y que es ético. O sea, cuidar a las personas, cuidar sus plata, cuidar sus tiempos. Y sobre todo, que lo hablamos en algún momento del programa, la salud. Yo puedo tener toda la plata del mundo, pero si no tengo salud no me sirve nada. En cambio, si yo tengo salud, no necesito plata. Necesito disfrutar la vida. Incluso ni siquiera lo necesito. Se da espontáneamente porque tengo salud, porque estoy bien, me siento bien. Fíjate que mi último comentario, agregar lo que estamos conversando, a mí me pasó a título personal, me pasó algo meses atrás, yo creo que primero en marzo, fue para mi cumpleaños. Cumplí 64 años y me entró ese bicho de decir: ¿sabes, Lucho? Ya estáis listo ya. Ya no más radio. Ya, ¿para qué tanta radio? Es como que me sentí como que ya como arroz graneado en los programas, en la radio, como que veo a los jóvenes, veo a mis colegas con otras cosas. Entonces a mí me entró: oye, ya fuiste, ya Lucha, ya para, porque ya estás quedando, vas a entrar en una etapa diferente a tu vida. Tanta radio. Y un día me entró y dije: ¿sabes qué más?
voy a llegar hasta aquí, no, ya me entró el bicho, ¿sabes? Ya como que no sirve, ya me acuerdo. No, ya, voy a dejar espacio para otro. Y un día sentado en el bus, que yo viajo en la tarde y en la mañana me invadeo, porque hay que entender porque no tengo vehículo, pero me caliente. Si un día me fui, se lo hace cortita, me fui al bus, me subí en la micro y me bajo aquí en Nari, y antes que llegue, son 5 minutos aquí en bus, 7 minutos aquí donde yo me bajo. Y una señora llega con un bolsito, le ayudé a tomar el bolsito y la acomodé, la senté. Me dijo, usted, me dijo, don Luchito, sí, le dije yo, sí, soy yo. Usted me hace reír y usted me hace llorar. Pero gracias por lo que ha hecho hasta el día de hoy. Siga más, porque yo no le dije ni una cosa. Y yo dije entre mí, y lo que había dicho que yo quería ya esta cosa, ya está bueno, estoy cansado. Y me dio ánimo esa señora. Con estas palabras que me dijo, que usted me hace reír, me hace llorar. Siga, vamos, siga. Y yo ni siquiera había contado nada. O sea, de hecho, gracias a esa señora te tenemos hoy día. Sí. Te tenemos acá. Oye, palabras simples. Y yo incluso, no sé si se lo contaba a Chicho, ¿sabes que yo estoy hasta aquí? Mira, la vida aparece en señales, sí, me fijo y aparecen señales cuando ya el tiempo cumplió su ciclo. Como lo hablaba en el programa anterior, cumplir etapas, cerrar ciclo. Acá el comenzar de nuevo es por amor propio, tiene que ver con que yo todavía tengo ganas de estar ahí. Claro. Y por alguna razón, si no es así, se va a dar. Vaya a empezar a tener problemas, vaya a empezar a venir mal genio, vaya a empezar a estar cansado. La vida, de alguna manera, se encarga de mostrarte cuando algo no tiene que ser. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, Ceci, Luis, Nico, que cuando hay algo donde yo me siento bien, que me quede ahí? Ya, esto es lo mismo, pero al revés. O sea, gracias, Luis. O sea, aprovecho de honrarte especialmente en tu ya 36 años de radio. Qué rico tenerte nuevamente en este programa. Qué buenas reflexiones nos mandamos acá. Y como les decía anteriormente, o sea, el comenzar de nuevo también tiene que ver con que es necesario. O sea, por ejemplo, ¿por qué yo partí este programa de radio? Fue porque hubo personas que me dijeron, oye, sería bueno escucharte en la radio, que más gente supiera de ti, supiera lo que tú haces. Y, por ejemplo, ayer hubo una persona, el nochero donde nosotros trabajamos, me dijo, oiga, mi señora, que se llama Isabel Uribe, si lo recuerdo bien, me dice, te escucha siempre. La Cata, que acaba de empezar a trabajar donde nosotros hacemos deporte, también me dijo, oye, yo escucho el programa. Así que aprovecho de mandarle saludos a ellas dos especialmente. Y la gente te lo va a hacer notar, tú te vas a dar cuenta como que hay distintas formas en donde yo puedo agarrarme para decir sigo o no sigo. A mí, por ejemplo, en el deporte me pasa lo contrario. Como que me cansa seguir proponiendo cosas y haciendo cosas cuando ya me doy cuenta que por ahí no va. ¿Y por qué me doy cuenta de por ahí no va? Porque lo paso mal. Porque me siento incómodo, siento que ya tienen que haber otras personas a cargo y ahí es cuando yo digo, ya, acá es suficiente, además de un límite personal. Yo en general ocupo 2 años, en general por proyecto, y digo, acá está. Y ahí evalúo el primer año, o entre medio, pero a lo que voy con todo esto es que qué linda historia, qué linda esa señora que te dijo, tú me haces reír, tú me haces llorar, porque en el fondo lo que te está diciendo es, sigue acompañándome mientras puedas, porque me hace bien. Entonces quédate ahí. Y ojalá que te sigas quedando acá. Y pensando en el cierre del programa, bueno, agradecerle a esta señora también que se comunicó, sí. porque el programa también lo hacemos entre todos y la idea es que vayamos reflexionando. Acuérdense que este programa tiene que ver de alguna manera con construir opiniones, compartir criterios, que es la frase del podcast. Y acá, ojalá que cada uno de ustedes cuando se levante en la mañana tenga un propósito de día de fondo. No se levante solamente por alguna tarea puntual, sino que vaya más allá con lo que conecta. Y bueno, agradeciendo una vez más a nuestros auspiciadores, Comercial Agrícola La Excelencia. Vayan a comprar como yo frutas y verduras para allá. También agradecer a Frutilimpio por todos sus productos de higiene y de limpieza. Mariana ya voy pronto para allá a buscar los pañales.
También agradecer al restaurante Conejo Blanco, qué rico tener esa opción de cuando uno va apurado o necesita comer, porque necesitamos comer para tener energía, tener esta opción con muy buenos precios, con buen ambiente. Y también si tengo ganas el fin de semana de ir a cantar, de pasarlo bien o de reírme con un stand-up comedy, tiene la opción Restaurante Conejo Blanco. Y por último, Last. De hecho, mañana parto a Santiago con mi hijo. Tenemos unos eventos allá deportivos el fin de semana. Así que voy a aprovechar de sacarle a mi señora el pack de viaje de Last, que es un formato más pequeño. Así que no sé si se ha enterado o no por la radio, pero me lo voy a hallar sí o sí para poder mantener el pelo limpio con un buen cuidado, porque gracias a ellos yo soy más feliz. Así que gracias también a Last por acompañarnos. Y recordarle también por último a la gente que si quiere saber más de lo que hago, puede meterse en las redes sociales. Me busca como psicólogo Julio Letelier Monge, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, que también es donde subimos este programa. Para los que lo escucharon en vivo, buenísimo. Para los que lo quieran ver más tarde y quieran ver nuestras caras y nuestras impresiones, se mete al canal de YouTube y a futuro esperamos que esté también en Spotify. Eso, okay. Ceci, muchas gracias. Luis, también muchas gracias por el programa y vámonos con esta canción de Carlos Vives, Volví a Nacer. Miércoles, ya. Nos encontramos en 7 días más. Eso, y una cosa más, perdone, que se me olvidó. El próximo miércoles es feriado, así que en vez de vernos el miércoles, vamos excepcionalmente a tener este programa una vez más en vivo el día jueves. Así que nos vemos el próximo jueves, 17 a las 10 de la mañana. Muchas gracias, que tengan un buen día.